Me alegro de verlos y hoy es un día muy particular porque en realidad hoy es 17. Si ustedes se fijan en ese cartel que está allí, ¿ve ese cuadro? Está un poco resumida la historia de nuestra iglesia en ese cuadrito. Esa historia comienza en el año 1960, cuando viene un misionero que se llama Joel Romero. Ese misionero comienza la obra y ya cuando yo conozco aparecen ya por lo menos 4 hermanos desde el 60. Entonces tomo conocimiento, diría yo, porque ya participo, digamos, con el grupo en el año 1962. Pero en el 60 y 61, Vascario, que es el esposo de la hermana Lola, fue uno de los que yo no conozco cuando se convirtió y formaba parte de nuestra iglesia. El hermano Ávila, que ellos le alquilaban un terreno acá a la vuelta, no a la vuelta de la Luis Agote, sino por la otra calle, el hermano Ávila, él también era ya miembro de la iglesia. Y había otra hermana que tenía 2 nietos, no me acuerdo el nombre en este momento, doña Guillermina, donde uno de los nietos es con el que se ha casado Tochi. Y luego, es decir, y la Dilma, que era yo le pregunté de dónde había venido y me dijo que esa era una monja que se escapó de un convento donde ella estaba enclaustrada. Entonces, esos eran los hermanos que yo los conocí en el año 1960-61. Es decir, que esta iglesia, decimos nosotros que en el año el 21 de diciembre del 79 nos organizamos como iglesia. Antes éramos un grupo, pero ese grupo comenzó a funcionar desde el año 1960 esporádicamente. Yo lo veía que transitaban en una camioneta, en una rural en realidad, una rural azul, que no había lugar donde nos reunimos. Pero en el año 1960-61 pusimos una carpa en la avenida Mate de Luna, no yo, este misionero evangélico, Joel Romero. Joel Romero era el que comenzó la obra y pusimos una carpa allí, pero nos comenzamos a reunir en el año 1962. En el año 1962. Es decir, que en este momento la iglesia estaría cumpliendo 62 años. 61 años, porque desde 2023 menos 1962 son 61 años. Parece nada, ¿no es cierto? 61 años está cumpliendo la iglesia, de la cual Vascario, yo le preguntaba a nuestra hermana cuántos años tenía, porque yo era de mi misma edad, pero yo lo conocí ya yendo él al grupo, no sé cuándo se convirtió. Es decir, hay 3 o 4 hermanos que no sé cuándo se convirtieron, cómo llegaron, porque ahora, en este momento, estamos diseminados los hermanos en todo el mundo que han pasado por esta iglesia. Y cuando digo de todo el mundo, es verdad. En Estados Unidos hay muchísimos hermanos. En el Paraguay hay hermanos. Si nosotros pensamos en la Patagonia, también hay hermanos. Es decir, esta iglesia sí ha prosperado enormemente. Hace más o menos 3 domingos atrás, me invitaron a una de las iglesias que nosotros fundamos, la última. ¿Y sabe cuántos años cumplía esa iglesia? 34 años. Y yo quiero tomarme 2 oportunidades, porque he visto en la iglesia, digamos que es de Barrio Oeste 2, es más grande que esta. Tienen una esquina en la calle Santa Fe, paralela a la calle América, Avenida Las Américas. Ahí está, en una esquina, es enorme la iglesia. Es de 2 plantas. La han ampliado enormemente, pero la única que ha quedado
es la hermana que es hermana de la señora de Nelson, la Kelly, Keka. La Keka, esa hermana, es la única que ha quedado de ese grupo. Pero evidentemente yo la he visto a la Keka que trata de decirles y no le llevan el apunte porque no saben cuál ha sido su historia. Entonces, para que ustedes conozcan algo de nuestra historia, me voy a permitir decir en esta mañana cuáles han sido las causas, los motivos, cuáles han sido nuestros desvelos a lo largo de estos 61 años. Es decir, lo que vamos a ver en esta mañana es lo que durante 61 años hemos hecho, lo que hemos practicado. Y la primera cosa que debo decir en esta mañana, lo primero que debo decir es que esta iglesia ha tratado de cumplir, y lo hemos cumplido a rajatabla, el mandato de Jesús. ¿Cuál es ese mandato? Id y predicad a todas las naciones, lo que dice en Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parece una expresión sin sentido, pero esa es la misión nuestra. Decirle a los cuatro vientos que hay un Jesucristo que nos ha redimido, que estábamos fuera del juego desde Adán, porque Adán y Eva han desobedecido a Dios y hemos quedado fuera del diálogo con Dios. La paga de ese pecado se necesitaba de un hombre justo que muera por nosotros. No había ninguno. Esa es la razón de la venida de Jesús, porque la Biblia nos dice que amó muchísimo Dios, por eso dio a su Hijo unigénito. Ahora, en estos 61 años, la Iglesia ha predicado y sigue predicando explícitamente que Jesús, ¿ve?, que el Señor Jesucristo es el Señor de todo, que es nuestro Señor y que su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Miren, eso es una de las cosas que lo hicimos durante 61 años. Ustedes recuerden que Nicodemo fue y lo visitó a Jesús de noche. Y Jesús se trató de que Nicodemo entendiera lo que significa nacer de nuevo. Le explicó mucho. ¿Se acuerdan que es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo? Pero mirá a Nicodemo, y él seguía sin entender. Llegó un momento que le dijo, pero Nicodemo, ese nuevo nacimiento depende del Espíritu Santo de Dios, que sopla, digamos, de una manera como el viento, que no sabes de qué manera, pero hay algo que se crea dentro de nosotros que nos transforma. Seguía sin entender Nicodemo, y es así que, fíjense ustedes, recordamos esto porque es importante. Todo lo que voy a decir esta mañana tiene que ver históricamente, pero además presten atención para que no vaya a ser que hayan entendido mal. Jesús le dijo a Nicodemo al final, Nicodemo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, va a ser levantado como la serpiente que levantó Moisés. Porque Nicodemo no entendía lo que le decía Jesús, pero era un maestro de la ley. Y como maestro de la ley conocía este hecho histórico del Antiguo Testamento. Los judíos sabían que habían pecado y Dios les había mandado serpientes que los mordían y morían los judíos como era una plaga. Ellos no se dieron cuenta que habían pecado. Si leen el pasaje, ellos cuando se dan cuenta que habían pecado se arrepienten a Dios y le piden perdón. Y vienen y le dicen a Moisés, orá a Dios para que saque esta serpiente. Es decir, este era un hecho histórico.
Cuando le dijo Jesús esto a Nicodemo, es altamente probable que Nicodemo haya reflexionado. Pero fíjense ustedes cómo se va preparando el camino para que todos nosotros entendamos que Jesús, cuando murió en la cruz, Él iba a ser muerto en la cruz, iba a ser levantado como la serpiente. ¿Por qué? Porque el consejo que Dios le dio a Moisés para que los judíos vivieran cuando sean mordidos por una serpiente, era que Él haga una serpiente de bronce, que brille en el sol, y entonces lo pongan a punta de un palo, y todos aquellos que se han mordido por la serpiente, al mirarla y verla, eran sanados. ¿Ustedes creen que todos los judíos miraron? No. Fíjense ustedes, algunos, a pesar que ya Dios les estaba diciendo, hagan esto, ellos no hacían. Y ahora piensen ustedes, hermanos, ¿cuántos siglos? 20 siglos que se viene diciendo, señores, amigos, esa cruz que está allí, donde ha muerto Jesucristo, y además ha derramado su sangre, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos obedecen? ¿Cuántos miran? ¿Cuántos hacen caso? La Biblia dice, y Jesús, estas son palabras de Él, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesús, a su Hijo, para condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que sea libre. Yo vengo a pagar de nuevo para que entren en el juego. Yo vengo a pagar con la sangre ese vínculo roto entre el hombre y Dios. Pero eso, muchos no lo obedecen. Esta fue la gran tarea de la iglesia. Esta fue la gran tarea de la iglesia, de decir a los cuatro vientos que el Evangelio es poder de Dios. Que es poder de Dios, que es potencia de Dios, que en realidad es capaz de transformarlo al hombre infeliz en un hombre feliz. A veces no nos damos cuenta que el terrible daño que hace el pecado. Y Jesús lo que quiere decir ustedes, borrando el pecado por la sangre que he derramado yo en la cruz, ustedes pueden ser libres. Es así que Pablo al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios. Sería interesante que nosotros también pudiéramos decir de igual manera. Me he permitido traer dos ejemplos para que ustedes, ya con la experiencia que tienen, y si están por camino errado, lo pongan derecho. Fíjense ustedes lo que dice. Yo creo que esta conversión, esta salvación, a veces no es tan fácil entenderla como decía Nicodemo. Yo no entiendo, Señor, esto. Y dice, les voy a relatar un ejemplo. Un pastor norteamericano estaba predicando a los indios estos allá en las tribus salvajes que estaban en Estados Unidos, y un día se encontró predicando dentro del campamento indio. Allí predicaba este misionero y en un momento dado se levantó el cacique y dijo, misionero, jefe de la tribu, entregar el hacha a Jesucristo. Y le puso el hacha a los pies del misionero. El misionero siguió predicando. Y entonces, dentro de un rato nomás, de nuevo se paró el jefe de la tribu, este cacique, y dije, señor misionero, jefe indígena, entregar cobija a Jesucristo. Y la puso a los pies del misionero. Siguió predicando como si no hubiera escuchado el misionero, y llegó un momento en el que este cacique indio se levantó de nuevo y dijo, señor misionero, cacique indio, entregar caballo a Jesucristo. Fíjense ustedes que era todo lo que tenía el cacique: el caballo, su hacha de guerra, y su cobija. Pero
el misionero siguió predicando. Y luego, más tarde, casi al final de la predicación, se levantó de nuevo el cacique y dijo: misionero, cacique indio, entregarse todo a Jesús. Eso es la conversión. No se negocia con el hacha ni con la cobija. No se negocia la salvación. Es una entrega. Es una maravillosa entrega donde yo soy transformado y ahora soy otro. Es un nacimiento de nuevo. Y cuando digo eso, Jesucristo le decía: es necesario nacer de nuevo, una nueva vida. Y vale la pena que yo les traiga el ejemplo de un segundo aspecto que hace al hombre salvado, a la mujer que es salvada. Porque no es el asunto únicamente que digo que ya estoy salvo, porque nadie puede ser el juez de nadie, porque Jesús dijo: no juzguen, no se juzguen ustedes. Por sus frutos los van a conocer. Es decir, que la evidencia de mi testimonio debe ser fundamental. Y es así como el ejemplo que quiero darles de una mujer que en cierto momento entró en la iglesia. Era una mujer borracha, ebria, que no podía controlar su vida. Entró a la iglesia y se convirtió. Luego el pastor fue y lo visitó a su marido de esta mujer, y el marido era un hombre inteligente que había leído muchos libros y que estaba disgustado porque su mujer se había convertido, porque dijo: dentro de poquito nomás ya esta va a cambiar, va a ser la misma borracha de siempre. Pero ustedes saben que después de 6 meses, ese hombre que estaba arrepentido de que su mujer se había convertido, vino a la iglesia y dijo: hermano, pastor, me gustaría que me ayuden a mí, porque saben que yo he leído todos los libros, ninguno de ellos me ha convencido, pero saben ustedes, hace 6 meses que tengo un libro en mi casa que es mi mujer. Esta borracha ahora es una santa, me trata bien, es amable. Amigos, dijo el hombre yo quiero entender, y estoy seguro, que este evangelio es potencia de Dios, porque si a ella la ha transformado, yo quiero también para mí. Y saben, hermanos, en realidad eso es lo que pasa. El testimonio es fundamental. El testimonio es una predicación eficaz. No hay otra prédica más maravillosa y más eficaz que el testimonio. Yo quisiera ser como Rocky. Yo me tendría que poner ancho si eso dijera. No he escuchado. Yo quisiera ser. Bien, eso es lo que pasa en la conversión con un hombre y con una mujer que ha llegado a creer en Cristo como su Salvador. Se transforma, se entrega a Dios, y luego su vida es tan notorio el cambio que el mundo entero lo convence. Y los que más se convencen son los de la casa. En segundo lugar, esta iglesia en sus 61 años estuvo y está haciendo visible el pecado. Lo está haciendo visible en general a todo el mundo. Y en segundo lugar, está también tratando de hacerlo visible acá, en ustedes, en nosotros, haciéndonos ver que debemos analizarnos y cuestionarnos y ver cómo somos y pedir perdón a Dios por eso. Porque Pablo llegó a la conclusión de que todos, dice, por cuanto todos, en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, todos pecamos
están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tenemos que hacer nada, y este es algo que viene desde la Reforma Protestante. No hay que pagar indulgencia, no hay que pagar nada. Diría que uno tiene que humillarse hasta que el Espíritu Santo de Dios nos convenza que somos pecadores. El peor problema que podemos tener en nuestra vida es creer si alguien nos dice que somos buenos. No somos buenos. La Biblia dice no hay nadie, ni uno, que sea bueno y que busque a Dios. No hay nadie. Es decir, muy bien, eso los hombres y mujeres le hemos tratado de decir que Jesucristo es el único camino. Fíjense ustedes de que de tal suerte que nosotros esto era tan importante que lo hemos puesto al frente. Dice, usted quiere ir a Dios, el único camino es Jesús. Es el gran cartel que tenemos al frente de la iglesia. Porque era el segundo motivo, hacer conocer al mundo que no hay otro camino para ir a Dios que Jesús. No hay otro. Usted quiere ir de rodillas de acá hasta Catamarca, hágalo. Pero eso no le garantiza ser salvo. Esas son cosas humanas, orgullos humanos, porque ¿cómo puede ser que yo gratuitamente sea salvo? Somos tan orgullosos que no queremos aceptar esta bendición de Dios. En segundo lugar, y esto, por supuesto, fíjense en ustedes, diría, ¿cómo? Acá adentro, tampoco podemos nosotros decir de que es fácil darnos cuenta que estamos en pecado. Los hombres de la congregación, los hermanos de la congregación, le hemos advertido, y esto hemos dicho algo muy importante, hemos dicho, ¿cómo podemos nosotros descuidar una salvación tan grande? Eso dice la Biblia. Le hemos estado diciendo que la vida es una perla de gran precio, que la salvación no es poca cosa, que ser hijo de Dios es ser una perla para Dios, que la Biblia en realidad es, diría, un manual con el cual Dios nos indica cómo debemos vivir, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Voy a dar un ejemplo de Gálatas, donde está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26, donde veremos, que hay dos caminos, y esto es para nosotros, para que nos demos cuenta. Dice desde Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, estos dos caminos, este camino, porque si hay dos caminos, este primer pasaje nos habla del primero, el camino del pecado, el camino de los malos deseos. Dice así en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican las brujerías, mantienen odio, discordia, celo, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Estoy leyendo la versión Dios llega al hombre. No es la versión Reina Valera. Me ha parecido porque la otra versión es más abstracta a veces, pero esta es muy entendible, muy Dios habla hoy es la versión correcta que estamos haciendo. No es que sea mejor, es mejor porque la entendemos mejor. No es que la Reina Valera es para tirar bomba con la Reina Valera. Vale la pena estudiarla. Allí nos pone de cara a Dios, verdaderamente. Entonces acá dice, mantienen odio, discordia, celo, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo.
son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Y dice Pablo, les he advertido a ustedes, hermanos. No es que les estaba hablando allá en la calle, les decía a los Gálatas. Porque los Gálatas decían que eran todos hijitos de Dios, pero miren, este grupito no decía nada de desearle. Y entonces dice, como ya les he dicho, no se equivoquen. ¿Por qué? Porque los que les advierto a ustedes, como ya les he dicho, como ya lo he hecho, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. No es que yo creo en Cristo y hago lo que se me da la gana, no es así. En segundo lugar, la otra cosa, el otro camino, está mostrado en Gálatas, del mismo capítulo 5, del 22 al 26. El camino de los cristianos, los caminos dominados, del hombre dominado por el Espíritu Santo de Dios. Eso que dice, si en algo tienen que embriáguense con el Espíritu Santo, dice Pablo. Embriáguense con eso. Van a caminar sin necesidad de esforzarse bien. ¿Ustedes lo vieron al borracho que él cree que camina derechito? Él cree que hace. Sin embargo, hace piruetas en el camino. Y nosotros de afuera nos reímos. El hombre que es dominado por el Espíritu Santo de Dios habla como Dios quiere. Dice el camino, los que el Espíritu de Dios, el producto, lo que produce el Espíritu de Dios es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, libertad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, sino ni sembremos rivalidades y envidias entre vosotros. Estimados hermanos, el éxito en la vida cristiana requiere de esfuerzo. El éxito en la vida cristiana es algo que nosotros debemos tener cuidado. Es perseverancia, es obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es que eso le ha venido de arriba. Ah, Pablo, qué inteligente el tipo. Ve la frase que ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase de Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo, tiene una aclaración en un versículo que es anterior, en el número 12. Él ya había dicho lo siguiente, es el final de un proceso. El versículo 12, antes de esto que ha citado, dice así, el versículo 12, sé vivir humildemente. ¿Ve? Y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Pablo no era el niño mimado de Dios. Era un hombre que luchaba, que hay veces que no tuvo para comer, que trabajaba, hacía carpas. Él es el que en un momento dado de la historia le dijo a los hermanos, el que no trabaje, no coma. No es el asunto vivir de arriba. Yo estoy acostumbrado a todo esto y he llegado a entender, por eso es lo que le digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estimados hermanos, durante mucho tiempo ha venido un pastor acá que es coreano, todavía está en Buenos Aires. Yo visité su iglesia por invitación de ellos, pero él tenía un lema, estudiamos todo el Evangelio acá, los hermanos que querían veníamos. Entonces, este se llama Andrés. Este pastor Andrés decía, sin dolor, sin fruto. Sin dolor, sin fruto.
Si nosotros queremos aprender de Dios, no es que esa es como un influjo. Hay que estudiar, hay que leer, hay que repetir, hay que esforzarse. En síntesis de este segundo aspecto que tiene que ver con mi disciplina, con mi vida y con lo que yo les dije, hermano, tengamos cuidado de nuestra vida porque es como una perla de gran precio. No puedo descuidar esta salvación tan grande. Y entonces, vale la pena que les diga, ¿de dónde proviene la perla? ¿Cómo se crea esta joya tan hermosa que es una perla? La perla se forma dentro de la caparazón de las ostras. De un ejemplo, diría, de grandeza nacida de la adversidad. La perla es un ejemplo de grandeza nacida de la adversidad, porque un granito de arena se le metió en las cosas de la ostra, ella cierra su caparazón, se siente herida profundamente y empieza a halagar una sustancia que es el nácar y la va moviendo alrededor de ese granito de arena que la hiere. Y este dolor, esta adversidad para la ostra viene a ser su grandeza. Es la perla. El placer y la comodidad y la vida fácil jamás han dado resultados buenos. Las bellas poesías, las bellas canciones surgen de las adversidades, surgen de las necesidades, del dolor, de las dificultades. Es decir, muy importante entender que la vida cristiana se requiere esfuerzo, sin dolor, sin fruto. La tercera cosa que durante 61 años ha hecho esta iglesia es tratar de hacerles ver algo que parece obvio. Hay dos tipos de personas. No porque cuando afirmo alguna cosa y ser honesto en la enseñanza de la Biblia es si yo afirmo algo, digo ¿por qué? Porque está escrito en la Biblia, porque lo dice y especialmente trato de ver que lo diga Jesús. Y resulta que acá, la tercera cosa, estas dos personas, el mismo Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte dice, hay dos tipos de personas. Por eso estoy repitiendo y lo hemos repetido a lo largo de la historia de la iglesia. Hay dos tipos de personas. El primer tipo es eso que después que escuchan el sermón quedan chochos, contentísimos. ¡Qué bendición de Dios! Pero sí, los hermanos han estado una maravilla, han dicho cosas maravillosas, pero después cuando se alejan de acá más o menos una cuadra ya se han olvidado de todo. Eso, dice Jesús, son gente que edifican su casa en la arena, que no resisten ningún embate. Esos pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, cuando le ha faltado el azúcar ya están tirando la bronca. No. El que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es aquel hombre curtido, aquel hombre que ha sufrido y que resulta que ha comprobado que Jesús es su ayudador. Ese es el triunfador. Entonces, ese hombre es el que va a triunfar. Nosotros podemos leer los versículos que dice, que los dijo el mismo Señor Jesucristo. Para el primer caso, Mateo capítulo 26 y 27. Los que oyen y no obedecen, porque es muy simple, los que oyen y no obedecen, yo lo puedo mostrar bonito, porque Jesús dijo, esos son los que edifican su vida, porque en realidad edifican su casa, es una manera metafórica de decir, esos son los que edifican su vida familiar, personal, de grupo, de familia, en la arena, que cualquier vientito que se sopla, ya se les cae la casa.
Lo hemos tratado de decir 1000 veces. Porque Jesús dice, por su fruto lo vas a conocer, no se hagan problema. Dicen que son hijos míos, por su fruto lo van a conocer. Entonces, el segundo tipo son aquellos que escuchan la palabra de Dios y lo obedecen. Dice Jesús dice que esos que obedecen son los que edifican su casa sobre la roca. Y la roca es la palabra de Dios, la roca son los consejos de Dios, porque los consejos de Dios son buenos consejos para que yo sea feliz. Hay muchos que dicen, yo no me voy a meter en esa iglesia para amargarme. Están equivocados. Seguramente que ven en nosotros como testimonio que somos unos tristes amargados. Nosotros debemos ser felices, triunfadores, porque el Hijo de Dios es así. Entonces Jesús dice, estos que hacen todo lo que yo les digo, son los que edifican su casa, su vida, su familia en la roca, en lo que yo les digo. Eso han puesto como cimiento. Y ahí están. Muy bien. Llegado a este punto, yo creo que vale la pena reflexionar en lo siguiente. ¿De qué puede servir que yo tenga todas las versiones de la Biblia? Hay un tipo Nuevo Testamento que tiene 4 versiones de la Biblia. De ahí yo he sacado la versión más entendible y le dije acá a Emilce que la ponga. ¿De qué sirve si yo no la leo? Es como el remedio que el médico me da y lo pongo sobre la mesita de luz y digo, bueno, ya Dios hará. Y no lo tomo. Somos graciosos nosotros. Es decir, somos aquellos desobedientes. Estimados hermanos, entonces, también vale la pena que nos planteemos la segunda cosa que es muy común en nosotros. Pero mire, recitamos versículos bíblicos como si fuéramos canarios. ¿Y saben una cosa? Nunca los cumplo. Yo los recito nomás. ¿Por qué? Porque en realidad ese tipo de personas son las que piensan que los sermones que se dan desde el púlpito, lo que te dice el maestro o un maestro en los estudios bíblicos, eso es para mi hermana, para mi hermano fulano, o para mi hermana o mi hermano sutano. Es para ello, porque estamos acostumbrados, ese tipo de persona está acostumbrada a mirar la paja en el ojo ajeno, pero no fijarse en la viga de su propio ojo. Es decir, este tipo de personas, ¿saben? Tienen 5 evangelios. ¿Saben cuántos evangelios tiene la Biblia? 4. 4 evangelios. Pero los hermanos estos, que hacen todo esto, que lo critican a todo y que se saben muchos versículos bíblicos y a veces no lo aplican, no obedecen, ellos tienen un 5.º evangelio. Es el evangelio de ellos. El evangelio que ellos creen, pero no es el evangelio de Jesús. Esa es la razón. Fíjense ustedes, si a esto que yo estoy diciendo, ustedes lo analizan al final del Sermón del Monte, antes que Jesús dice que hay 2 tipos de personas, dice por su fruto lo van a conocer. No todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Capaz que allá llegamos al cielo y empezamos a golpear la puerta. Che, Jesús, me estás haciendo demorar. ¿Y quién sos vos, Roque? Qué tristeza para Roque. No. Tenemos que ser genuinos hijos de Dios. Genuinos. Es decir, que acá, cuando decimos esto, dice Jesús, y lo voy a tratar de decir bien. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que... No.
No es ese que está tan afanado gritando para que todo, digamos como le decía Jesús a los fariseos. No es el que se para en la plaza y empieza a los gritos a orar para que todo el mundo vea que tiene buenas palabras. No es ese. Dice Jesús en el versículo 22, muchos me dirán en ese momento, allá al final de los días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Dice Jesús, entonces yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Categórico. Es decir, esta es la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. No es que yo voy a sacar pecho gorrión y decir, Jesús, vamos, mira lo que hago yo. No. Así que, miren ustedes, son las tres cosas que hicimos. Como conclusión, puedo decir lo siguiente, necesaria esta conclusión. Cuando decimos nosotros que hemos predicado que el Evangelio es potencia de Dios, lo he dicho en muchas partes, no solo en esta iglesia, a veces en campamento. Y saben, muchos dijeron, Roque se manda la parte. ¿Por qué? Porque detrás de todo, digamos, el Evangelio, que es poder de Dios, despresta amores y odio, envidias y celos, porque los seres humanos somos malos. Y entonces, sabiendo que esto se decía, esa iglesia donde está Roque se predica. Lo decían peyorativamente. Entonces yo dije, los desafío que saquemos cada uno nuestras medallas. Los desafío a todas las iglesias del NOA, que hagamos una reunión y que vengan y muestren cuáles son sus medallas. Yo también voy a sacarlas las mías. Y en esta mañana quiero hacerles ver que cuando he dicho que hemos predicado estos 61 años, quiero que ustedes sepan que 9 iglesias, hijas, hemos tenido. Y miren y escuchen acá en Tucumán si alguno tiene 9 iglesias. Ponelo al cartelito. Este cartelito que va a poner Emilce es la respuesta cuando yo les dije, ustedes dicen que me estoy mandando la parte, muestren sus medallas, hermanos. Y yo les dije, yo voy a mostrar las mías. Y acá, en esto, miren, no se ve muy bien, no podés, no se ve muy bien, pero son 9. Algunas de ellas han prosperado y son más grandes que esta iglesia. Y otras se han fundido, se han perdido. Algunos por el egoísmo de los propios hermanos. Por ejemplo, la iglesia de Avenida Alén era una hermosa iglesia que hemos estado durante años trabajando, años. Hemos comprado nosotros de acá, hemos comprado los bancos para la iglesia y lo hemos dejado hermoso a la iglesia, con hermanos maduros. La han llevado a todos los bancos y todo eso para otra congregación. No le voy a decir quién era porque era miembro de esta iglesia. ¿Por qué hemos hecho ahí? Porque ahí vivía, en Avenida Alén, porque ahí vivía un grupo de hermanos. La gente del Bracho, miren, no voy a hablar de eso. El lunes, el 31 voy a hablar. Les voy a decir lo que hicimos, porque vale la pena que ustedes sepan lo que hicimos en la obra del NOA, y no solo del NOA, de todo el país, acá en la zona norte. Es decir, que lo que decimos que hemos predicado, efectivamente hemos predicado, no es que nos hemos mandado la parte. Por esa razón vuelvo a decirle, ese es verso de Roque. Yo les dije públicamente a todos los hermanos, muestren las medallas, yo les voy a mostrar las mías. Y este es un libro
que yo escribí en ese momento para que vamos a debatir. Porque en realidad el hombre de Dios no es ningún pusilámine, es un hombre que se enfrenta a todas las realidades, es un hombre que se enfrenta a las verdades. Y acá no hay quien pase, ni se anda escondiendo detrás de una puerta. El hombre de Dios es alguien que anda con la cara a la frente. Ahí está. Ya les voy a decir un poco más de esto. Pero hermano, la segunda cosa como conclusión es que hemos mostrado el pecado. Además de predicar el Evangelio para que la gente se convierta, hemos predicado que el pecado existe. Y cada vez que hemos predicado, me esforcé para hacer entender a los hermanos que en realidad el pecado es la causa número 1 de nuestra infelicidad. Muchas veces cuando he pedido que reflexionen sobre lo que hemos escuchado, está lindo, me dice, está lindo. No es eso lo interesante es que haya sentido que Dios le ha hablado a su corazón, que usted ha sentido que Dios le ha hablado a su corazón y que usted quiere cambiar. Lo interesante es que sobre este pecado, sobre lo que es el pecado, voy a traer un ejemplo que lo he dicho 1000 veces. En Estados Unidos hay una señora, se llama Anna Lander, es una locutora televisiva y tiene un espacio en un periódico de Estados Unidos. Y es una consejera espiritual en la televisión norteamericana. Entonces allí ella en una entrevista televisiva dijo que más o menos 1 millón de personas le escriben las cartas para ella. En esa entrevista el entrevistador le dijo, ¿hay algún denominador común? ¿Hay algún elemento común en todas las cartas? ¿Cuál es? Dice, sí, dice la Ana Larde. Lo que hay en común, toda la gente me pregunta, ¿qué anda mal en mí, señora, que estoy tan infeliz? ¿Qué anda mal en mí? Y ¿saben una cosa? Esa pregunta es para los psicólogos, los psiquiatras, los pastores, los médicos, porque la gente que anda mal en la vida, esto se pregunta, ¿por qué ando mal? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Sabe lo que contesta la Biblia? ¿Sabe lo que contesta la Biblia? La Biblia dice, andás mal, amigo, andás mal, hijo, por tu pecado. Andás mal, tenés problemas por tu pecado. Esto que parece una cosa trivial, insignificante, es el problema número 1 del ser humano. Andamos mal por nuestro pecado, porque en realidad, la verdad, esa es la causa de todos nuestros males, el pecado. Sí lo sabrá Dios, que ha dado a su Hijo, para que todos nosotros cambiemos la manera de ser, vivamos felices. Les he dicho también en varias oportunidades que Jesús no solo quiere que nosotros esperemos morirnos para ir a disfrutar del cielo, no. Jesús nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que sean felices ustedes. No es el asunto que, claro, que soy evangélico y vivo en la mortificación. No, yo soy evangélico porque vivo feliz aquí y el día que me muera estaré mejor. Y es decir, a mí no me importa morir. Pablo decía, no sé qué escoger. A veces pienso que morir sería mejor porque me saco el peso. Ustedes son insoportables, les decía a los hermanos. Pero saben, la responsabilidad, dice Pablo, prefiero quedar, porque yo sé que soy útil para ustedes. Entonces, hermanos, estas cosas son serias. No son cualquier cosa. La tercera cosa es la obediencia. Hemos dicho que hay 2 tipos de personas, las que obedecen y las que no obedecen. Yo les voy a recordar algo, a ver, y ustedes van a poder pensar.
Un día vino Ricardo Flores y dijo que se había accidentado un compañero porque no sé si fue con las manos mojadas y desenchufó un ventilador, algo allá, compañero no compañero de él, sino del hijo, en la policía. Y murió. Yo aproveché ese ejemplo para decirle, hermano, cada vez que ustedes pongan en marcha el lavarropa, desenchúfelo en la lavarropa, porque puede estar en contacto y usted lo va a agarrar a la corriente. Cuando vayan a abrir la heladera, no vayan descalzo, porque les puede agarrar la corriente. Miren, ¿cuántas veces lo he dicho? Yo lo observo en mi casa. No desenchufan el lavarropa. Y yo me pregunto, ¿quién tiene en cuenta estos consejos? Que eran consejos no bíblicos, eran consejos que, dada la circunstancia, lo dijimos. Pero hay gente que obedece y hay gente que no obedece. Hay gente triunfadora, que es la que obedece a la voz de Dios, y hay gente que vive amargada porque es desobediente. Esa es la razón de fondo. Miren, les doy un ejemplo para que ustedes vean que no es un tema fácil tampoco la obediencia. Hay un escritor norteamericano que se llama Mark Twain. Este escritor norteamericano dice, no es lo que no conozco, lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa. No es lo que no conozco, lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa. Lo que me preocupa es lo que sé y lo sé muy bien y no lo cumplo. Hay gente que está preocupada en saber todo lo que dice Apocalipsis, pero no se preocupan en dejar y pedirle a Dios que Él maneje su vida, dice Mark Twain. Están preocupados en saber todos los misterios de Daniel o todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Y no se dan cuenta que la Biblia dice que el Hijo de Dios debe ser un hijo obediente. No se preocupan por la obediencia. Estimados hermanos, amigos, esto, digamos, es como una reunión de familia. Quiero hacer un balance de estos 61 años. Lo que hemos hecho, lo que dejamos. Cuando me cuesta a veces reflexionar y decir lo siguiente. Fíjense, 34 años hace que la última iglesia que hemos estado, en esa época yo tenía como 50 años, no era nada. Yo ni la sentía, hacíamos reuniones allá a las 4 o 5 de la tarde y a la noche veníamos y teníamos otra reunión acá. Pero ahora ya no puedo. Es decir, es una limitación biológica, es una limitación humana, pero cuando pudimos, hicimos. Y muchos de los hermanos acá sentados han colaborado, han estado en toda esta gran prédica de nuestra iglesia. Entonces dijo, estimados hermanos, les ruego a Dios que seamos hijos obedientes a su palabra y por lo tanto hijos felices. Esto les ruego en el nombre de Jesús, en esta mañana, que nos bendiga y amén. Bien.